¿Somos capaces también de poder acceder o está relacionado de alguna forma el hecho de poder acceder a estas remisiones espontáneas que creo que tú definirás mucho mejor que yo, pero bueno, diríamos que de un día para otro el cuerpo se ha curado o le ha pasado algo que no tiene ningún tipo de explicación, que la ciencia no ha podido llegar hasta este punto? Sí, en el pasado, Pau, en el pasado, cuando había una curación sorpresiva, intempestiva, insospechada, misteriosa de alguna enfermedad, como por ejemplo el cáncer o una esclerosis múltiple o una artritis o cualquier enfermedad que estaba en altísima gravedad o ya en desahucio, incurable, o que los tratamientos no habían servido, o antes de comenzar el tratamiento, independientemente de la variable, cuando desaparecen los signos y síntomas de una enfermedad, como dices tú, de un día para otro, no tanto, puede ser en un periodo más largo, pero repentinamente, no se tomaba en cuenta. Digo, en el pasado no se tomaba en cuenta, se etiquetaba como remisión espontánea de la enfermedad y eso prácticamente ya cerraba el historial clínico de ese paciente. Por decirlo así, ¿esto qué significa? Que nuestra ciencia, por lo menos la que se encarga del ámbito de la salud y de la cual nosotros conocemos, porque hay una ciencia muy amplia y realmente a nosotros nos llega información muy limitada de esa ciencia que es tan amplia, y la que nos llega a nosotros llega a partir de una industria que está poniendo mucho dinero a través de papers, a través de revistas especializadas y a través del enfoque que a ellos les interesa, porque ellos son los que ponen el presupuesto, ¿no? No voy a ir tampoco tan lejos para no que corra riesgo el programa, pero quiero decir que hay que tener en cuenta que hay una difusión o divulgación de información que nosotros consideramos científica que es muy limitada a la que realmente existe. Lo que pasa es que la que no conocemos es la que ha sido creada a partir de científicos que no tienen conflicto de intereses, que son científicos independientes, que lo han hecho con su propio presupuesto y es un presupuesto más limitado. Entonces no tienen ni gozan de los mecanismos de divulgación que puedan gozar quienes sí están con la industria. Y además, como es la industria la que ha sufragado estos estudios, pues siempre hay ciertos sesgos, no tanto o no necesariamente en el estudio científico como tal, sino en la forma como nos lo cuentan. Porque estos estudios son muy amplios, pero nos cuentan un fragmento. O sea, yo te puedo decir, por ejemplo, esto es simplemente hipotético, que en estudios científicos, pues la linaza o la semilla de lino es un potencial tóxico porque contiene arsénico. Y tú puedes creerlo así porque estás recibiendo esa información a partir de algún paper o lo que sea, ¿no? Pero es que si lo analizas a profundidad, te das cuenta que molecularmente la cantidad de ese arsénico es tan mínima, tan mínima, que tendrías que consumir una tonelada de esto para que realmente sea potencialmente venenoso. Es un ejemplo, ¿no? Asimismo, juegan mucho, hay muchos sesgos en la forma como nos comunican los resultados de ciertos estudios científicos. Ahora, volviendo al tema, cuando digamos, la ciencia convencional que se encarga de la medicina revisaba o, digamos, tenía contacto con una remisión espontánea, pues no le guardaba ninguna importancia, simplemente lo decían, era así como un milagro se curó repentinamente, no sabemos por qué. Pero ha sido tal el incremento en los últimos años, o por lo menos se ha podido documentar mejor, de casos de remisiones espontáneas de distintas enfermedades crónicas, degenerativas, incurables, etcétera, etcétera, que ya hay sectores de la ciencia que están allí entre la ciencia convencional y la frontera, que va un poco más allá, que se han empezado a ocupar. Entonces hay campos emergentes de la medicina, como la psiconeuroinmunoendocrinología, la epigenética, etcétera, que han puesto la lupa sobre qué fenomenología está detrás de estas desapariciones misteriosas e inexplicables de las enfermedades. Cuando han puesto la lupa, ¿qué han comprobado, Pau? Que han sido mecanismos biológicos inherentes al cuerpo que se han puesto en marcha. Eso es lo que ha hecho la diferencia. No han sido procesos milagrosos, que todo al final es un milagro, porque ya tú mismo lo estabas mencionando, o sea, a partir del cigoto se subdivide en dos células, pero de esas dos células empieza una subdivisión impresionante y una diferenciación impresionante que tiene que estar guiada por algún tipo de inteligencia inmanente, subyacente, que le podemos llamar de distintas maneras,
Porque hay gente que dice no creo en Dios porque, claro, el concepto al cual están adversando es un concepto sumamente minimalista, reduccionista, simplista que nos proponen las religiones. Entonces de pronto hay alguien que dice, con mucha razón yo no creo en ese Dios. Pero el error que tiene esa persona es decir, no creo en Dios y me cierro a todo. No, de pronto desde una percepción más elevada de conciencia tendrías una mejor referencia sobre esa inteligencia inmanente y quizás en esa perspectiva le darías cabida a que definitivamente tiene que existir una inteligencia que permita que cada una de nuestras células estén funcionando en sinergia, en correlación, en una interacción impresionante, como decía hace un ratito, miles de millones de reacciones químicas por segundo en nuestras células, que las células tienen inteligencia propia, que tienen una inteligencia colectiva, saben lo que tienen que hacer, pero esas células están formadas por moléculas, pero qué inteligencia inmanente, subyacente, no permite que esos lazos entre moléculas se deshagan, porque si no sería un caos. ¿Qué inteligencia permite que esos átomos que forman esas moléculas estén allí funcionales, que si apenas variase el número de electrones o la disposición de estos, todo cambiaría?